El día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los conceptos jurídicos fundamentales. Por ello, vamos a empezar a definir qué son conceptos jurídicos fundamentales. Estos son los derechos fundamentales, están ligados a la dignidad de la persona, son la proyección positiva inmediata de la misma, constituyen la condición de su libertad y autodeterminación. Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos derechos que se encuentran establecidos en la Constitución y que llegan a proteger a cada una de las personas que existen en el mundo. El realismo jurídico. Esta va a ser una de las teorías que vamos a abordar de acuerdo a los diferentes conceptos jurídicos fundamentales. Es una filosófica que identifica el derecho con significado normativo, con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. El realismo jurídico es aquella teoría que nos va a explicar que el derecho se va a realizar de acuerdo a la norma que está establecida. Jamás va a realizarse de acuerdo a una simple analogía que tenga el juez o que crea que una decisión debe de tomarse. Simplemente debe de acatarse a lo que la ley establece. El naturalismo. Esta doctrina defiende la existencia de los derechos naturales fundamentales anteriores a la norma jurídica positiva y las que éstas deben someterse sirviéndole de fundamento y de modelo. El naturalismo es aquella doctrina que se crea de acuerdo a dos diferentes formas, ya sea porque una deidad las haya creado o porque él se haya creado por la simple convivencia del hombre en sociedad, por lo cual ésta se creó desde principios de los tiempos. La relación jurídica, este es el primer concepto que vamos a tratar el día de hoy. Algunas teorías consideran que la relación jurídica es un concepto jurídico fundamental, ya que en la vida de las personas en sociedad consiste en un cúmulo de relaciones sociales. La relación jurídica es aquella que se crea entre dos personas, ya sea del mismo nivel, que pueden ser gobernado y gobernado, que pueden ser también entre el Estado a través de una de sus instituciones con un gobernado, o aquellas que se realizan entre el Estado y un gobernado. Son tres diferentes formas, pero todas se manejan como relaciones jurídicas. El hecho jurídico son acontecimientos que en sí mismo o junto con otros y de acuerdo a lo previsto en la norma jurídica producen efectos jurídicos. Los hechos jurídicos son aquellos en los que no ha participado ninguna voluntad humana y a los que el derecho les asigna consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos que, de acuerdo a la definición que acabamos de leer, en los que no ha participado la voluntad del hombre, puede ser un ejemplo el nacimiento o la mayoría de edad, ya que va a llegar con el transcurso del tiempo, sin necesidad de que el hombre haya actuado. Y en los que el derecho les asigna consecuencias jurídicas. Del otro tipo de hecho jurídico puede ser un contrato, ya que aquí sí participa la voluntad del hombre. Acto y negocio jurídico. El acto jurídico son los que el ser humano realiza de forma libre y voluntaria, a los que el derecho les atribuye consecuencias jurídicas. Y el negocio, existe un tipo de acto jurídico que se denomina negocio jurídico, el cual es un tipo de acto jurídico en práctica, en donde la voluntad humana, el derecho a la justicia está garantizado por el principio de la autonomía de la voluntad. El derecho subjetivo. El liberalismo entendió el derecho subjetivo como un poder o facultad innata e inherente del individuo y prevé a las normas positivas. El derecho subjetivo es un concepto que alude a las situaciones particulares en las que se encuentra una persona o un conjunto de personas en relación con el ordenamiento jurídico. Las teorías de la voluntad tienen como supuesto filosófico a la autonomía de la voluntad. Savigny entendía que el derecho subjetivo era un poder o existencia de la voluntad individual. Las teorías eclépticas. Schelling dice que el derecho subjetivo es el bien o interés protegido mediante el reconocimiento del poder de la voluntad del hombre. El derecho subjetivo lo podemos entender como aquel que, a pesar de existir, no siempre va a tener consecuencias jurídicas, por lo cual una pregunta que nos podemos realizar sería: ¿en qué momento el derecho se convierte en subjetivo? Esto pasa cuando no existe una sanción para este acto. Así que el ejemplo más claro que se puede llegar a tomar sería el voto de las personas.
ya que a pesar de ser un derecho, también lo manejamos como una obligación, pero en caso de que tú no realices el voto, no hay ninguna sanción que se establezca para la persona. A ver, el deber jurídico. El deber jurídico, de acuerdo a las teorías tradicionales, se reconduce a un deber moral, indirectamente recogido y establecido en una norma jurídica. Según John Austin, el deber jurídico es la obligación moral que deben acatar la prescripción de norma jurídica. Las teorías contemporáneas tratan de darle autonomía respecto del deber moral. El problema consiste, de acuerdo a Ramón Soriano, en aclarar las diversas formas que tenemos para concebir la noción de deber. El deber es todo aquello que la persona debe de realizar de acuerdo a la ética y a los principios que le hayan inculcado. Las teorías tradicionales, para quedar en un concepto más claro, podrían ser las que subsisten a través de los tiempos. En cambio, las teorías contemporáneas son aquellas que se les da vida en la actualidad. Para Kelsen, el deber jurídico es la norma jurídica desde el punto de vista del obligado, es decir, la conducta opuesta al acto antijurídico. Para este autor, el deber jurídico es la única función esencial del derecho objetivo. Siempre que exista una norma, aparece un deber jurídico, pero no siempre se considera la aparición de un deber a la existencia de un derecho subjetivo. Esto nos quiere decir que una persona siempre va a tener, de acuerdo al pensamiento o a la forma de ser, un deber que va a pensar que está bien o mal, pero no siempre va a existir una sanción a este, por lo cual puede relacionarse esto con el derecho subjetivo. La persona jurídica. Kant, para quien las personas son los seres que tienen un valor incondicional, absoluto y como tales, son fines en sí mismos y no pueden ser utilizados meramente como medio. El ser humano es una persona que posee la racionalidad y la autonomía. Las teorías realistas. Estas indican que hay organismos sociales que tienen vida propia y una voluntad social que se independiza de sus miembros, por lo que el reconocimiento del derecho hace de estos organismos no es constitutivo, sino declarativo. La persona jurídica es todo ser viviente, todo ente, que por el único hecho de ser persona va a llegar a tener derechos y obligaciones. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado el tema que les acabo de explicar y que les haya parecido interesante. Hasta luego. Yo soy María de Jesús Contreras Pin.